chicos, hoy ya vamos a ver un nuevo subtema del tema magnetismo. En este caso vamos a ver las leyes de Faraday, inducción magnética, electromagnetismo. Bien. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Bien. Cualquier dispositivo, ya sea batería, pilas, etcétera, que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se llama fuente de alimentación. La fuerza electromotriz de una fuerza se define como el trabajo realizado por el dispositivo por una unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece un FEM, es decir, una fuerza electromotriz, llamada FEM inducida. De modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente inducida. Para esto vamos a ver un hecho en el cual podemos observar en el siguiente experimento. Pues para esto puse aquí una gráfica en la cual dice que si acercamos o alejamos a un imán, es decir, aquí tenemos al imán, si lo acercamos o lo alejamos, pues a un conductor que no está conectado a ninguna fuente de fuerza electromotriz, pues se detecta con un amperímetro que aparece una corriente eléctrica en el conductor. La corriente desaparece si el imán se mantiene en la misma posición, por lo que se llega a la conclusión de que solo una variación de flujo del campo magnético con respecto al tiempo, pues generará una corriente eléctrica. Y entonces, como para entender un poquito más este experimento, que lo podemos llamar así, pues ya mismo vamos a ver en el simulador del PHT Colorado, pues explicando un poquito mejor esto. Ok. La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético es la ley de Faraday, que se da por la siguiente fórmula. Se deduce que hay tres formas de variar el flujo del campo magnético. La primera es variar el módulo del campo, luego la superficie que lo atraviesa o el ángulo que forman ambos. En la siguiente animación, bueno, digámosles que imaginémonos que en la cual vamos a mostrar un ejemplo, pues que la superficie delimitada por la espira rectangular va aumentando o disminuyendo al desplazarse la varilla, se produce entonces una variación del flujo magnético, con lo que se genera una corriente. El sentido de la corriente generada es tal que tiende a compensar la variación del flujo que lo ha originado. Cuando el lado del móvil de la espira deja de moverse, no hay variación de flujo del campo magnético, por lo que desaparece la corriente. Este tipo de que nos imaginamos pues, en nuestra cabeza, ya mismo lo vamos a demostrar pues también en un simulador en donde vamos a tener un poquito más claro qué lo estoy diciendo, ya que ahora solamente estoy dando lo que es teoría. Bien, el signo menos de la ley de Faraday indica el sentido que va a llevar la corriente inducida y se conoce como ley de Sens. El sentido de la corriente inducida es tal que tiende a oponerse a la causa que lo produce. La ley de Sens significa que la corriente inducida en un circuito pues tendrá un sentido tal que el campo magnético generado por dicha corriente compense la variación del flujo que la ha causado. El fenómeno de la inducción magnética pues constituye el principio básico de los generadores eléctricos. Ahora sí pues vamos a ver o vamos a hacer uso pues del simulador para explicar las leyes de Faraday respecto a la inducción magnética. Ahora, estando aquí en el simulador del PHT del Colorado, pues vemos un panel en donde vamos a demostrar pues la ley de Faraday. En donde vamos a aclarar pues dos ejemplos que vimos anteriormente pues en lo que fue teoría.
Ya, como vemos aquí, pues tenemos un imán, el cual pues, un imán tiene líneas de campo magnéticas, que como, o sea, recordemos que en los videos anteriores pues expliqué que salen por el polo norte y entran por el polo sur, pues y sus líneas siempre son cerradas. Pues podemos dar la inversa al imán. También podemos mostrar que existe un voltaje, también nos da lo que es una bombina y una bobina, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que nos expresa, pues, la ley de Faraday, pues. Esta aquí dice que si nosotros acercamos el imán, pues, a un conductor, pues, esta de aquí va a generar, pues, un campo eléctrico, ya que como vemos aquí, pues vamos a ver eh, una variación de flujo del campo magnético, que es lo que va a provocar que exista pues o sea, que se genere una corriente eléctrica. Pues si nosotros tenemos en constante movimiento el imán, lo que genera un flujo de campo magnético, pues esta de aquí va a generar una corriente eléctrica. Si nos damos cuenta, pues, como el foco, o sea, la bombina, pues, se enciende. Y si nosotros dejamos de mover el, el imán, pues hace que no exista un flujo de campo magnético, por lo que hace de que no se genere una corriente eléctrica, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos otra bobina, la cual tiene menos números de vueltas o menos espiras? Pues va a suceder exactamente lo mismo, pero con una intensidad, pues, menor, una intensidad de corriente menor, ¿ya? Lo mismo ocurrirá, pues, como lo expliqué ahorita, pues, que este tipo de bobina, pues, tiene más número de vueltas o más número de espiras. Ahora vamos a ver otro simulador, que es el que tenemos aquí, que, bueno, cambia un poco el panorama. Pues tenemos aquí una llave, la cual va a hacer que en lugar de yo mover el imán, pues el agua que va a caer aquí va a hacer que esto aquí genere pues un flujo de campo magnético. Bueno, tenemos en lo que tenemos aquí, pues tenemos una bombina y tenemos también un voltaje, ya, pero el voltaje ya lo mostramos en el anterior, entonces vamos a mostrar aquí una bobina. Entonces vamos a encender la llave, entonces el imán se comienza a mover, vamos a mostrar las líneas de campo o el flujo de la variación del campo, y nos damos cuenta cómo pues existe un flujo de campo magnético respecto al tiempo. Pues esto aquí hace de que exista una corriente eléctrica, porque si nosotros disminuimos el agua, pues al moverse pues será menor el flujo del campo magnético, por lo que hace de que su corriente pues sea menor. Ya, pues entonces esto de aquí es todo en cuanto a la ley de Faraday de inducción magnética. Bueno chicos, esto de aquí ha sido todo en cuanto a este curso virtual. Gracias.